Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes, amados, queridos amigos. Jueves, con un calor aquí de cercano a los 40 grados como ayer. Ahí andamos con los 38, 39, 40. Y bueno, con el ventilador aquí y el rooibos casi helado que lo he sacado de la nevera ahora mismo, a pasar un rato con ustedes, pero no pasar el rato como pasar el roto, pasar un rato aprendiendo cosas del Señor, de nuestro precioso Señor Jesucristo. Y hoy jueves saben que estamos estudiando el tremendo libro de revelación que es Las leyes de la segunda venida, que nos enseña cómo todos los acontecimientos escatológicos de esta segunda venida y esta segunda obra de Cristo están sujetos a las leyes que ya estaban escritas en el Antiguo Testamento, la Biblia, los profetas, etcétera. Y entonces, pues, eso lo tenemos que cumplir. Por lo tanto, todo aquello que no se ajusta, por mucho que nos lo hayan contado y lo hayamos creído muchos años, yo incluido, pues lo tenemos que desechar. Tenemos que estar dispuestos a desechar lo que se demuestra erróneo cuando la revelación viene. Cuando la luz viene, tenemos que decidir, y hoy vamos a hablar mucho del Valle de la Decisión, si la vamos a recibir o nos vamos a dar la vuelta porque es difícil o porque tenemos que reconocer que hemos estado confundidos o porque tenemos que deshacernos de nuestro propio reino. En fin, que Dios nos ayude y oro para que esta revelación sea abundante y el Señor quite las legañas espirituales, levante el velo de ceguera judicial y aquellos que están llamados a creer y a ser vencedores abracen este mensaje. Bien, capítulo 6 de las leyes de la segunda venida del Dr. Stephen Jones, y hoy vamos a analizar los días de fiesta de otoño, también cómo se cumplieron en la historia de Elías. De alguna forma esos patrones nosotros los seguimos, que son los patrones que se han repetido, pues como hemos visto en Jacob, ahora lo vamos a ver en Elías, etc. Bien, la Biblia nos da aún otra historia, patrón sobre la secuencia de los días de fiesta de los días de fiesta de otoño, los días de las fiestas de otoño en el relato de Elías. Esta historia es quizás uno de los más importantes patrones, especialmente de los destinados al día de la decisión, es decir, el día de la expiación, porque se nos dice específicamente que Elías vendría, antes que venga el día grande y terrible de Yahvé, Malaquías 4:5. Y para nosotros, saben, como iglesia, en este tiempo, en esta edad, la edad de la idea de la iglesia de la Odisea, está llamada a este valle de decisión que es el cruce del Jordán, es decir, continuar en el desierto, en la rotonda del desierto, dando vueltas y dando vueltas, mareándose, o realmente morir a la carne, estar dispuestos a recibir esta luz y entrar a la vida victoriosa, a la vida en el Espíritu, al shalom de Dios, al reposo de Dios. Ese es nuestro valle de decisión, o es el valle de decisión para la iglesia de la cautividad, la iglesia de Pentecostés en esta era. Mientras que la mayor enseñanza bíblica parece concentrarse más en el propio Elías, nuestra atención se centra en la historia de Elías y la obra que lleva a cabo su ministerio. Hay un ministerio, una compañía de Elías en este tiempo. Elías Eliseo, podríamos decir. Tenemos entendido que el propio Elías no se reencarna, sino que el llamado de Elías y su ministerio se repetirán en una compañía de personas.
Nuestra visión de este ministerio de Elías es similar a nuestro punto de vista sobre el cuerpo de Cristo. Había originalmente una sola persona para hacer la obra, para Jesús, pero esa persona estableció el modelo para una compañía de gente, un cuerpo, que podría terminar la obra siguiendo el mismo patrón. Jesús lo inicia y su cuerpo de vencedores lo culmina. El hambre en la tierra. En la historia de Elías comienza abruptamente en 1 de Reyes 17:1, donde el profeta se enfrenta al rey Acab con la palabra del Señor. Y bueno, el hambre en la tierra, creo que saldrá el texto por aquí también, pero saben que es el texto que tenemos en nuestra entradilla de todos los vídeos, el texto de Amós. Habrá hambre en la tierra por la palabra de Dios. Dice 1 Reyes 17:1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, así como Yahvé, el Dios de Israel, vive, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Qué sequía hemos padecido, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Qué secas están las iglesias, señores. En aquellos días la palabra significaría que iba a haber una gran hambre, hambruna en la tierra. La falta de lluvia o rocío siempre fue motivo de hambrunas. Leemos en Lucas 4:25 y de nuevo en Santiago 5:17 que no hubo lluvia durante 3 años y 6 meses, es decir, 3 años y medio. Si bien este fue un tiempo literal de no llover en los días de Elías, esto estableció un patrón profético más grande para nuestra propia consideración hoy. Amós 8:11, al que aludíamos, al 14, 8:11 al 14 profetiza: He aquí vienen días, dice el Señor Yahvé, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Yahvé y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. En cuanto a los que juran por la culpa de Samaria, que dicen, vive tu Dios, Odán, y vive el camino de Berseba, caerán y no se levantarán. En vez de vive tu Dios, Odán, y vive el camino de Berseba, también se podría traducir vive por tu Dios, Odán, y vive por el camino de Berseba, las sendas antiguas. Caerán y no se levantarán. En otras palabras, el hambre en la historia de Elías era un patrón de una hambruna mucho mayor que estaba por venir al final de los tiempos, pero no iba a ser una gran hambre literal por falta de lluvia literal. En cambio, iba a ser hambre de oír la palabra de Dios. El mundo está seco, reseco, y necesita el agua de Dios, pero lo necesita desesperadamente y el Señor la está a punto de derramar. Iba a haber hambre de oír la palabra de Dios causada por la falta de la efusión del Espíritu de verdad en la tierra. Hemos visto 4 avivamientos pequeñitos por aquí y por allá, pero no hemos visto realmente un derramamiento de tabernáculos como el que esperamos. Los hombres y las mujeres de todo el mundo buscarán la palabra de Dios, pero solo podrán encontrar alimento espiritual significativo por boca de la compañía de Elías, que son los vencedores, o el remanente de gracia, que no estará cegada. Aquellos que el Señor ha estado preparado con los profetas en las cuevas a pan y agua, y que el Señor los ha revelado ya, estos precursores de tabernáculos, estos que ya han recibido la revelación de tabernáculos. La gracia no estará cegado. Romanos 11 del 5 al 7 dice, pues eso, que el remanente de gracia no estará cegado. La historia de Elías demuestra que esta condición debía durar a través del cumplimiento de la Pascua, la crucifixión de Jesús, y mediante el cumplimiento de Pentecostés, Hechos 2, hasta el cumplimiento de la fiesta de tabernáculos. Elías y los patrones de Pascua y Pentecostés. Después que Elías dio la palabra de la hambruna al rey Acab, Dios le dijo que se escondiese en el arroyo de Kerit, 1 de Reyes 17:3. El nombre de este arroyo significa un corte, proviene de la raíz hebrea karach, que significa cortar,
también significa pacto y se traduce de esta manera en 2 de Crónicas 7:18 y en Ageo 2:5. Hacer un pacto de sangre significaba cortar un animal en dos piezas y caminar entre ellas, como Abraham hizo en Génesis 15. Es por eso que cortar también significaba hacer un pacto. Cuando Dios le dijo a Elías que fuera al arroyo de Querit, por experiencia les digo que Querit significa la experiencia de depender para el sustento solamente de Dios a través de la oración, sin apoyarnos en otras personas, sino lo que el Señor traiga a través de esos cuervos, que vamos a ver que en realidad no son cuervos, ¿no? Sino que son los árabes. Bien, estaba establecido un patrón para la fiesta de la Pascua en el arroyo de Querit, en la que Dios envió al Mesías para ofrecerse por nosotros como un pacto de sangre. Mientras estaba en este arroyo, se dice que Elías fue alimentado por cuervos. Si bien en este arroyo Elías se dice que fue alimentado por los cuervos, que normalmente simbolizan espíritus inmundos, al contrario que las palomas que simbolizan al Espíritu Santo o el Espíritu Santo, la palabra hebrea traducida como cuervos aquí es oreb. La raíz de esta palabra es árabe. Por esta razón, la traducción de la Biblia de Ferrar Fenton indica que Elías fue alimentado por los árabes en lugar de por los cuervos. Y vemos que los árabes son de Arabia, y vamos a ver ahora por qué digo lo de Arabia. Para estos propósitos no importa realmente si la comprensión es correcta, ya que estamos más interesados en el significado simbólico de la historia. Puede ser que los cuervos sean simbólicos de los árabes, así como otros animales o aves simbolizan a menudo personas y naciones. Nosotros hoy necesitamos saber cómo se aplica la historia en el cumplimiento de los días de fiesta, esta historia de Elías en Querit. El arroyo de Querit nos habla de la Pascua y la alimentación por los árabes habla de la comida de la fiesta de Pentecostés. ¿Cómo? Debido a que Pentecostés se identifica con el monte Sinaí, el cual se encuentra en Arabia. Gálatas 4:25. En el Nuevo Testamento, después que Saulo se convirtió, pasó unos años en Arabia. Sin duda pasaría tiempo en la cueva del monte donde Moisés y Elías recibieron la revelación divina. Elías, alimentado por los de Arabia, los árabes, tipifica pues Pentecostés, también de otra manera. En la historia, Ismael e Isaac, hijos de Abraham, no solo tipifican el antiguo y el nuevo pacto, sino también muestran el contraste entre Pentecostés y tabernáculos. Como ya hemos explicado con más detalle en el capítulo 5 de nuestro libro, el trigo y los asnos de Pentecostés, tienen el enlace aquí, lo pueden buscar en la columna de la derecha de nuestro blog Tabernáculos, que es un libro que destacamos ahí, fue el primer libro que leímos después de tener la primera referencia de Stephen, que nos llevó a buscar y a leer ese libro en su página, y realmente fue una bendición porque nos animó a continuar estudiando la revelación tremenda de este autor. Bien, en ese libro, El trigo y los asnos de Pentecostés, Ismael fue llamado un hombre asno salvaje. Génesis 16:12. Hemos demostrado que este es uno de los símbolos principales de Pentecostés, los asnos en la Biblia, y que por lo tanto Ismael era un tipo pentecostal. Ismael es el padre de las naciones árabes, y así la historia de que Elías fuera alimentado por los árabes o por los cuervos que representan a los árabes, habla de la compañía de Elías en la era de Pentecostés. Desde el arroyo de Querit, Elías fue enviado a Sarepta, ciudad de Sidón, al norte de Israel. Allí fue alimentado por una mujer viuda, pero a causa de su fe, Elías la sostuvo por el milagro de la harina y el aceite que nunca faltaron. Esta parte de la historia es realmente solo una imagen secundaria de la fiesta de Pentecostés. Sarepta significa refinería. El nombre de la ciudad proviene de la palabra hebrea sarap, que significa fundir o refinar. Esto es, por supuesto, el propósito de Pentecostés,
refinarnos y fundirnos con el martirio, con el bautismo de fuego, que es el que ha rechazado la Odisea, y por eso la Odisea se queda sin transformar. En el Sinaí, Dios descendió sobre el monte como el fuego, y Moisés le dijo al pueblo que se acercase a él. Corrieron, el pueblo corrió, pero en la otra dirección, en dirección contraria, es decir, salieron huyendo por piernas, ¿no? Por supuesto, porque no querían morir, sin saber que el fuego de Dios fue enviado para refinarnos y purificarnos. Acercarse a la zarza ardiente, acercarse al monte Sinaí en llamas, significa que el fuego de Dios va a quemar nuestra carne. Vamos a ser un holocausto que tiene que ser consumido completamente. Si salimos huyendo de esto, no vamos a morir, sí vamos a morir, pero a nuestra carne. Vamos a ser refinados y purificados, y vamos a salir del otro lado como un nuevo hombre. Solo Moisés subió al monte porque él representaba a los vencedores, quienes están dispuestos a experimentar verdaderamente Pentecostés hasta las últimas consecuencias, como Dios manda que la fiesta ha de ser experimentada. En última instancia, la levadura de Pentecostés tiene que ser contrarrestada en el fuego de la prueba, de la tribulación, en el fuego de Pentecostés. En esta última instancia, en el fuego del bautismo de fuego. En última instancia, Moisés regresó del monte con su rostro resplandeciente como un patrón temprano de tabernáculos, del cuerpo glorificado. Él salió de la montaña llevando las tablas, cuerpo de luz, cuerpo glorificado. Él salió de la montaña llevando las tablas de la ley para que podamos saber que los vencedores tienen la ley escritas en sus corazones por el dedo de Dios. Ya saben que esas tablas se rompieron y entonces, pues claro, por lo del becerro de oro, y entonces el Señor ya trajo otras tablas que ya no estaban escritas por el dedo de Dios. Pero el Señor, a través de esto, nos dice que el dedo de Dios escribe la ley en los corazones de los que se someten al bautismo de fuego. Pentecostés fue dado a la Iglesia y a Israel con el fin de mantenerlos durante el hambre de oír la palabra. Por desgracia, una gran parte de la Iglesia ha seguido el patrón de Israel en el monte en lugar del de Moisés. Se han negado a escuchar la ley o no la han escrito en sus corazones. Al igual que el antiguo Israel, corren en sentido contrario, huyen, pues no quieren morir a su carne, a su ego. No quieren dejar morir los Ismaeles que han engendrado, esos ministerios que ellos crearon y no Dios. Éxodo 20:19. A menudo prefieren un mensaje de prosperidad en lugar de un llamado a morir a las obras muertas, ¿verdad? A morir al hombre viejo. Ellos no comprenden que el bautismo del Espíritu Santo es el fuego purificador que causa que la naturaleza carnal muera para que el Espíritu pueda vivificarlos. Bien, pasamos a ver el patrón de Elías en la fiesta de las trompetas. Lo hemos visto en el día de la expiación, vamos a ver en la fiesta de las trompetas, que como saben simboliza la resurrección. Primero de Reyes 17, del 17 al 24 dice: ¿Cómo murió el hijo de la viuda y fue levantado a la vida por el ministerio de Elías? Este es el patrón de Elías para la fiesta de las trompetas, que habla de la resurrección de los muertos. Los versículos 22 a 24 nos dicen: Y oyó Yahvé la voz de Elías, y la vida del niño volvió a él, y revivió. Entonces Elías tomó al niño, lo trajo del aposento a la casa, y se lo dio a su madre. Y Elías dijo: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra de Yahvé es verdad en tu boca. El hijo de la mujer viuda aquí representa al cuerpo de los vencedores, que deben ser levantados de los muertos en la fiesta de las trompetas, antes que la fiesta de los tabernáculos se pueda cumplir. Ya saben, el día de la expiación, día de trompetas y tabernáculos. Este evento demostró a la mujer viuda que la palabra de Yahvé es verdad en tu boca, eso dice el texto. De la misma manera, la resurrección de los vencedores de todas las edades y la transformación de los que estén vivos en ese momento en la tierra, pero sean vencedores,
en la primera resurrección va a demostrar la validez de la palabra que se les ha dado a ellos. El resto de los creyentes se darán cuenta, no han resucitado todos los vencedores no han resucitado todos los creyentes de todas las épocas. Nosotros no hemos recibido el cuerpo transformado, y esto sí, luego ellos están correctos, sino nosotros ya no, blanco y en botella, leche. Sin duda, la primera resurrección demostrará la validez de la palabra que se les ha dado a los vencedores. Sin duda, este será el catalizador para el arrepentimiento de la Iglesia por su ceguera, por su persecución a los vencedores y su incredulidad, todos los cuales desde el principio han causado hambre de oír la palabra, porque aquello que nos negamos a escuchar, a obedecer, nos ciega. Y esa parte de la palabra quedamos cegados a ella. Días de Elías como patrón del día de la expiación. Después que el hijo de una mujer viuda que fue resucitado de entre los muertos, después que el hijo de una mujer viuda fue resucitado entre los muertos, perdón, aquí sobra le dijo a Elías que fuera de nuevo a Israel y hablara con el rey Acab. El rey acusó a Elías de ser el que estaba causando todo el problema en Israel con respecto a la hambruna. Elías respondió que era la desobediencia del rey a Dios y a su ley lo que estaba causando el hambre. Siempre hay dos lados en cualquier disputa, pero como cristianos estamos del lado de Elías, lógicamente. Cada vez que nos negamos a escuchar y obedecer la palabra de Dios, vamos a experimentar un hambre de oír y obedecer esa parte. En los tipos y sombras, además incluso el Señor puede cesar en darnos revelación ya en otras partes. Tú te niegas a aprobar el primer curso, pues ¿cómo te vamos a pasar al segundo? Lógicamente. En los tipos y sombras de la lección aquí, en los tipos y sombras de Elías, la lección aquí es que la Iglesia ha rechazado en gran parte la ley divina, pensando de alguna manera que es irrelevante o mala o que ya pasó. Jesús dijo que debemos vivir por toda palabra que Dios habla, en lugar de escoger y elegir qué parte queremos oír. Debido a que la Iglesia rechaza gran parte de la ley, han recibido muy poca revelación de la ley, y por eso ha habido un hambre de oír y entender el mensaje de los días de fiesta y muchas otras enseñanzas, entre ellas las leyes de la segunda venida que están ahí en Deuteronomio y demás. La fiesta de tabernáculos era casi desconocida en los círculos cristianos hasta mediados del siglo XX. Hoy en día la ley está finalmente volviendo a la vida y los cristianos están comenzando a reconocer que han perdido muchas revelaciones maravillosas de la palabra por no estudiar la ley. Elías y Acab acordaron sostener un enfrentamiento en el Monte Carmelo para ver cuál opinión era la cierta. Primero de Reyes 18 al 20 a 24. Si vamos ahí al Valle de la Decisión, a ver si Elías estoy en lo correcto, o los profetas de Baal y de Asera son los que están en lo correcto. Dice así Primero Reyes 18 del 20 al 24. Entonces Acab envió un mensaje a todos los hijos de Israel y juntó a los profetas en el monte del Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo cojearéis? ¿Hasta cuándo claudicaréis? Dice otra palabra. Ante dos pensamientos, el doble ánimo, que es lo que tiene la iglesia de la Odisea. Un pie aquí y otro allá. Sirvo al Señor, pero también me gusta el mundo y la prosperidad y esas cositas, ¿verdad? Y acercándose Elías, todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo cojearéis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, seguidlo, y si Baal, pues id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías tornó a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Yahvé. Ya sabemos que no, que el Señor se había reservado 700, ¿verdad? Más un remanente. Más de los profetas de Baal hay 450 varones. Désennos pues 2 bueyes y escójanse ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, mas no pongan fuego debajo, y yo aparejaré el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo.
Vamos a ver si el fuego de Dios, ¿sobre quién falla el fuego del Espíritu Santo? Si vuestro sacrificio o sobre el mío. Invocad luego vosotros en el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré en el nombre de Yahvé, y será el Dios que respondiere por fuego, será que el Dios que respondiere por fuego sea el Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien hecho. Este fue el gran día de la decisión o de la expiación de la gente en el monte Carmelo. Yo he puesto aquí una nota mía como traductor, ver Josué 24 al 15, ¿de acuerdo? Donde se dice, escogeos hoy a quien sirváis, es decir, es el valle de la decisión. Bien, puse la pausa para hacer una corrección aquí, perdonen. Vamos a ver, traductor, ver Josué 24-25, que es al final del libro de Josué, donde tenemos el mismo valle de la decisión, donde Josué les dice, escogeos hoy a quien sirváis. Yo en mi casa, escogeremos. Había pasado mucho tiempo, estaban en las tierras prometidas, se habían relajado, y ahora pues estaba otra vez el doble ánimo, y Josué pues les tuvo que decir, miren, yo y mi casa serviremos al Señor, vosotros veréis. En Cádiz, los espías que dieron cuando el mal informe, el pueblo de Dios tuvo que decidir si iban a creerse ese mal informe o el buen informe de Josué y Caleb. En el cruce del Jordán, nosotros, en el Kairos en el que se encuentra la iglesia en esta edad, en este momento, pues es el decidir si vamos a cruzar el Jordán muriendo a la carne, al ego, a las obras muertas, a nuestros reinos, a nuestros ismaeles, o vamos a continuar otra vuelta más en la rotonda del activismo, en la rotonda de Pentecostés, en la rotonda del mesianismo, de raíces hebreas, incluso ya del judaísmo y otros ismos, ¿verdad? Bien. Continuamos. Fue un día de elegir a quién iban a servir. Fue un día en que la gente se sentó en la cerca, sin saber de quién era la palabra verdadera, o con demasiado miedo al estar a estar del lado de Elías. Hay miedo, me va a poner del lado de Elías, voy a tener que morir, voy a tener que renunciar a apoyarme en Egipto, voy a tener que a lo mejor salir de mi papá y de mi mamá, o de mi esposa que no quiere seguir al Señor, en fin, todas esas cosas que ya sabemos que al final nos detienen. ¿Cuán similar era el día en Cádiz en que los 12 espías dieron su informe? Como ya hemos dicho también, la gente tuvo que elegir si creer el mal informe de los 10 espías o el buen informe de Caleb y Josué. ¿Escogerían cumplir con la fiesta de tabernáculos, que eso es, escoger a Dios realmente, sin componendas, sin medias tintas, sin doble ánimo? Este es el gran combate de lucha espiritual en la iglesia. El problema no es el mundo, el problema es la iglesia. Fue Ismael quien persiguió a Isaac, fue Saúl quien persiguió a David. Fue en el Nuevo Testamento que Saulo persiguió a la iglesia primitiva. Es en el reino de Pentecostés, el que persigue a los del reino de tabernáculos. Siempre son aquellos que tienen una visión limitada de Dios los que persiguen a los que quieren más de Dios. Es decir, aquellos que dicen, no, yo ya lo sé todo, y si aquí me planté, yo ya llegué, como ocurre en Pentecostés. Y recuerdo la frase de George Warner, uno de los Josué y Caleb de la era moderna, que ya me han oído hablar de él, no estamos diciendo regresemos a Pentecostés, estamos diciendo avancemos a tabernáculos. Siempre son aquellos que tienen una visión limitada de Dios los que persiguen a los que quieren más de Dios. Así que la pregunta es la misma. ¿Van a asumir la responsabilidad sobre sí mismos y arrepentirse por negarse a escuchar la palabra, por esos ídolos del corazón, por esas doctrinas erróneas, que bueno, ingenuamente se las han tragado, pero ya es hora de desecharlas cuando Dios te está mostrando lo correcto, y han causado sobre sí mismos esta hambruna de oír?
dejaste de oír, pues te has quedado sordo. Eso es lo que te está pasando, iglesia. Y simplemente querrán seguir culpando a Elías, y llamando apóstatas a los vencedores, a la compañía de vencedores de todos los problemas de la iglesia. No es que son los que están trayendo problemas a la iglesia, y son los que están avanzando. Son los espías, son los Josué y Caleb que quieren ir de Pentecostés a la tierra prometida, que no se conforman con seguir rotando en el desierto. Los 450 profetas de Baal, que no se menciona, que se mencionaban en el texto, y hay otros 400 profetas de Asera que no se mencionan en ese versículo, pero que luego se menciona más adelante, oraron y bailaron toda la mañana tratando de hacer caer el fuego de Dios, la efusión del Espíritu Santo. Fracasaron. Al mediodía Elías empezó a burlarse de ellos. Vamos a ver a través de quiénes viene el fuego de Dios. Muchos nos van a acusar de que estamos trayendo un fuego extraño, un fuego del diablo. Eso va a ser uno, pero otros se van a dar cuenta que no es así. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos y dijo: clamad a gran voz, porque Dios es. Quizás esté ocupado, o haya ido a algún lado, o está de viaje, o tal vez está dormido y necesita ser despertado. Entonces gritaron a gran voz y se cortaban, se sajaban, ¿no? Así mismo, como las procesiones de Semana Santa, aquí en San Vicente de la Sonsierra, en La Rioja, en España, que se golpean la espalda y salen con la espalda sangrando, otras cosas parecidas que hacen en otros sitios, ¿verdad? Entonces gritaron a gran voz y se cortaban a sí mismos de acuerdo con su costumbre, con espadas y lanzas, hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Qué apariencia de piedad, qué religiosidad, qué tremendo exhibición de legalismo y de infatuación y de autojustificación. Y sucedió que cuando pasó el mediodía, que llegaron al momento de la ofrenda del sacrificio de la tarde, y estamos en la tarde, la mañana ya pasó, que es Pentecostés, estamos en la tarde, que son las fiestas de otoño, pero no hubo voz, ni nadie respondió y nadie les prestó atención. Por último, fue el turno de Elías para orar por el derramamiento del Espíritu, porque era el momento de la ofrenda de la tarde. Había dos sacrificios diarios en el antiguo templo, el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Proféticamente hablando, estos dos momentos de sacrificio representaban las dos efusiones del Espíritu y las dos venidas de Cristo. Por esta razón, los dos tiempos de sacrificio se superponen en las dos temporadas, se superponen a las dos temporadas de las fiestas, es decir, las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Sacrificio de la mañana, fiestas de primavera, que son Pascua, Pentecostés, primicias, y también tenemos, la ofrenda de la gavilla, y aquí tenemos en las fiestas de otoño, expiación, trompetas y tabernáculos. Esa sería el sacrificio de la tarde. Las fiestas de primavera se cumplieron en la primera venida de Cristo y culminaron con Pentecostés, el primer derramamiento del Espíritu. Las fiestas de otoño aún no se han cumplido, pues lo harán en la segunda venida de Cristo y culminarán con el segundo derramamiento del Espíritu en la fiesta de tabernáculos, que traerá la plenitud. Pentecostés son las arras, un anticipillo de lo que vamos a ver. Los profetas y los sacerdotes de Baal no conocían a Dios, ni sabían el secreto del momento preciso, por lo que su intento de derrocar al Espíritu de Dios falló. Este enfrentamiento fue un patrón del día de la expiación, un día santo de otoño, pero sus oraciones representaban el sacrificio de la mañana. Proféticamente hablando, estaban tratando de traer la plenitud del Espíritu en Pentecostés, o tratando de establecer Pentecostés en el día de la expiación. Obviamente ellos no conocían la mente de Dios. Es como aquellos que quisieron ir a conquistar la tierra cuando el Señor les dijo que no subieran. Y sí, hermanos, es que tenemos que hacer obras, y es que tenemos que pelear, pero hay veces que hay que acampar en Gilgal. Y hay que recibir la circuncisión del corazón para primero conquistar la tierra prometida. Y si hacemos las cosas al revés, hacemos las cosas cuando no toca, pues nos comportamos como los hijos de Esceva, que vamos a echar al diablo y el diablo nos corre a boinazos, ¿verdad?
Por otro lado, Elías conocía la mente de Dios. Él acababa de establecer el patrón de la resurrección, es decir, la fiesta de las trompetas, y esta fue la señal para regresar a Israel y establecer el patrón del día de la expiación. Así que no es casualidad que Elías orase por la tarde y que el fuego de Dios descendiera en el momento del sacrificio de la tarde. En primer lugar, el profeta tomó 12 piedras y reparó el altar de Yahvé. Primero de Reyes 18, 30 y 31. 12 es el número bíblico de gobierno divino y representa a los vencedores sobre quienes el Espíritu de Dios estaba cayendo, las 12 piedras. Y ahora vemos también que el profeta le dijo al pueblo de verter 12 barriles o vasijas de agua sobre el sacrificio y el altar. Esto significa no solo barriles o cántaros de agua, no sé lo que sería. Esto indica no solo un derramamiento del Espíritu, sino sobre todo de la palabra de Dios. Hambre de oír la palabra de Dios. La palabra y el Espíritu, ¿verdad? Está bien indicado que no hay sequía o hambre de oír la palabra en lo concerniente a los vencedores. Experimentan la sequía y el hambre de la palabra especialmente durante su periodo de formación en el desierto, pero después entran a comer las espigas nuevas tostadas y el maíz y la miel y la leche. Pero en algún momento de su vida, a los vencedores, Dios les bendice con la revelación de su palabra completa, sin lagunas, por la que se preparan para recibir esa fusión del Espíritu Santo en el cumplimiento de tabernáculos. El Pentecostés 2, ¿verdad? El aposento alto de tabernáculos. Tenga en cuenta, sin embargo, que este enfrentamiento, es decir, quietos, en quietud, esperando el derramamiento del Espíritu Santo, no yendo a pelear, y a predicar la moral en ropas menores. Tenga en cuenta, sin embargo, que este enfrentamiento no es un patrón de la fiesta de tabernáculos, sino del día de la expiación, del día de la decisión, cruzar o no cruzar. El día de la expiación es preparatorio para la fiesta de tabernáculos, cruzar el Jordán, para que luego venga la circuncisión en Gilgal, la vida de resurrección, el shalom de Dios, el reposo de Dios. El día de la expiación es preparatorio para la fiesta de tabernáculos. El fuego de Dios bajó para consumir el sacrificio en el día patrón del día de expiación, del día de la expiación, pero luego la lluvia llegó para representar el derramamiento del Espíritu Santo en los tabernáculos. Nosotros podemos tener ahí, cuando cruzamos al otro lado, un anticipo de la vida de tabernáculos, de la unción de vida, pero tiene que venir después, que hemos sido imbuidos de esa revelación, tiene que venir el poder, la doble porción, el derramamiento de tabernáculos. El propósito del fuego en el sacrificio de la tarde iba a resultar, como dijo Elías, en que conozca este pueblo que tú, oh Yahvé, eres Dios y que has convertido su corazón de nuevo. Primero de Reyes 18:37. Este era el corazón del llamado de Elías y el propósito de su ministerio. Esta es la razón por la que Malaquías 4 del 5 al 6 nos dice: he aquí yo os voy a enviar a Elías el profeta antes que venga el día grande y espantoso de Yahvé. Los Elías de este tiempo, la compañía de Elías. Y él hará volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y sí, puede que esto se refiera a los hijos naturales que no se han convertido, o a los hijos naturales que están convertidos pero que se han separado porque no han querido llegar al Señor, o de las esposas, o todas esas cosas. Pero vamos a ver qué significan esos hijos y esos padres para el doctor Stephen Jones, que yo creo que es una correcta apreciación. El ministerio de Elías es importante en el plan de Dios porque sin él la tierra en realidad, es decir, en realidad toda la tierra en este momento pasaría a estar bajo la maldición de la ley y sería destruida. El propósito del día de la expiación es traer avivamiento, una verdadera revelación de la verdad a la iglesia, para que ellos sepan que la compañía de Elías realmente es de Dios. La iglesia va a llegar a este día de la decisión, a este día de expiación, después de que se den cuenta de que la resurrección de los muertos no incluyó todos los creyentes a lo largo de la historia. Habrá sin duda muchos factores que harán volverse a los corazones de la gente, Los hijos aquí son las personas de los últimos días,
ustedes, queridos hermanos, el mundo, los que están ahí y ni siquiera conocen al Señor. Los padres son, creo, dice el doctor Stephen Jones, que siempre es humilde, creo, los profetas de Dios que nos han dado la revelación de la palabra en el pasado, como fueron Moisés y Elías. Pueden incluir a otros vencedores, los grandes del pabellón de la fe, etcétera, ¿no? En última instancia, por supuesto, los corazones de los hijos se deben volver de nuevo a nuestro Padre Celestial, de quien vino la palabra. Elías oró y Dios aceptó el sacrificio enviando el fuego. Primero de Reyes 18:38 y 39 dice: entonces el fuego de Yahvé cayó y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre sus rostros y dijeron: Yahvé es el Dios, Yahvé es el Dios. El fuego de Dios es la manifestación de su presencia. Cuando Dios está presente, los hombres no pueden evitar caer sobre sus rostros en arrepentimiento. Esto es lo que va a pasar en una escala sin precedentes cuando el día de la expiación se cumpla. Este renacimiento preparará los corazones de los creyentes para ayudar en la difusión del Evangelio en la era de tabernáculos. En esa época que viene seremos testigos del mayor derramamiento del Espíritu que el mundo haya visto jamás. Después de que Dios aceptó la ofrenda de Elías mediante el fuego, dijo el profeta en el versículo 10. Entonces en el versículo 40. Entonces Elías les dijo: tomad a los profetas de Baal, para que no dejéis escapar ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Hay algunos que predicen la muerte y la destrucción a los que consideran como los profetas modernos de Baal, o de los que consideran como los profetas modernos de Baal. Nuestro punto de vista es diferente. Hay más de una manera de traer muerte sobre la gente. Está, por supuesto, la ejecución literal por el pecado, pero también hay una muerte conocida como arrepentimiento. En términos generales, lo que es la muerte en el Antiguo Testamento es la vida en el Nuevo. Por ejemplo, cuando la gente adoraba al becerro de oro al pie del monte Sinaí, en el sitio de Pentecostés original, 3.000 hombres murieron por la espada, Éxodo 32:28, en el Antiguo Testamento. Pero en el día de Pentecostés, Hechos 2:41, encontramos que los discípulos usaron la espada de su boca y 3.000 hombres, que casualidad los mismos, se convirtieron a Jesucristo. Es decir, su viejo hombre fue muerto, aunque luego sabemos que eso es en semilla, que eso tiene que manifestarse y tiene que haber un crecimiento, pero ese supuso la muerte, es decir, una vida en realidad. Creemos que el mismo patrón será verdad en el cumplimiento del día de la expiación en la actualidad, considerando que todos los profetas de Baal fueron asesinados bajo Elías en el Antiguo Testamento. Creemos que los profetas de Baal se arrepentirán con más llanto que todos los demás, porque entonces conocerán el error de sus métodos y enseñanzas y de haber perseguido, añado, a aquellos que no debían de haber perseguido, sino que debían más bien de haber seguido. Recuerde que el propósito de Pentecostés en el libro de los Hechos era dotar a la iglesia pentecostal para ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Lo mismo puede decirse de la finalidad de tabernáculos. Esta fiesta no marcará el fin de la oportunidad del hombre para escuchar la palabra y aceptar a Jesucristo, sino que marcará el comienzo de la época en que el mundo será capaz de ver a Cristo manifestado de una manera completa. Ahora los cristianos van a ser cristianos. Y entonces la gente del mundo no va a poder decir: bueno, si ser cristiano es ser como esos, pues me quedo como estoy. Se verán obligados a aceptarlo como rey en todas las naciones, no por la fuerza o la violencia, sino por el amor y las obras de Jesús, tal como se manifestarán en su cuerpo, que despertarán en ellos el deseo de someterse a él.
Él es en verdad el deseado de todas las naciones, Ageo 2:7, pero no todos reconocen a Jesús como siendo todo lo que desean en un rey. En la era de la Pascua, la nación de Israel hizo un trabajo muy pobre, en la era de la Pascua, la nación de Israel hizo un trabajo muy pobre en la manifestación del carácter de Jesucristo al mundo, por lo que su papel como una nación sacerdotal fue muy limitado. En la era de Pentecostés, la Iglesia tuvo un poco más de éxito en la manifestación de Cristo al mundo, pero a medida que pasaba el tiempo, la levadura, que no era contrarrestada con el bautismo de fuego, hacía que perdieran su primer amor, y así, en lugar de manifestar el amor de Dios, en última instancia lo sustituyeron por el miedo, la fuerza y la violencia como el principal medio de convertir a la gente. Es decir, los asustan por miedo, o los tratan de convertir por miedo, no por amor, ¿no? De una forma, digamos, forzada, ¿no? Asustándolos. Así no vale, ¿verdad? No será así en la edad de los tabernáculos, donde la red no se echa por el lado de la izquierda, de la justicia, sino del lado de la derecha, de la gracia, de la misericordia. El corazón de Dios es llamar a todos los hombres por medio, no será así en la edad de tabernáculos, porque Dios no está interesado en forzar a la gente a someterse a Él. El corazón de Dios es llamar a todos los hombres por medio de su amor y no por miedo, coerción o fuerza. Y cuando una obra en la gente finalmente la lleve al nacimiento completo, resalto lo de completo, es decir, a manifestar el verdadero carácter de Jesucristo, no los cristianos de doble ánimo y pusilánimes que hemos sido hasta entonces, ellos no tendrán que usar entonces la fuerza para convertir al mundo, para combinarles a que se conviertan. El amor de Dios es irresistible. La gente de todo el mundo, cuando vea esto, el carácter de Cristo en los vencedores manifestado a cabalidad, caerá enamorada de Jesucristo y con sincero deseo de saber lo que los vencedores saben y experimentan. En la era de los tabernáculos, o de tabernáculos, será un momento en que un resurgimiento en todo el mundo va a pasar en una escala que no tiene precedentes en la historia. En que un resurgimiento en todo el mundo va a pasar a una escala que no tiene precedentes en la historia. Los vencedores obtendrán la inmortalidad y manifestarán a Cristo en el sentido más completo de la fiesta de tabernáculos. El resto de los creyentes, atención, incluyendo a todos los nuevos cristianos que vengan a conocerle con este avivamiento, con esta manifestación, serán capacitados para experimentar la plenitud de Pentecostés, pero no entrarán en la plenitud de la vida y la inmortalidad. ¿Por qué pongo yo aquí como traductor? Porque tendrán que ser transformados y madurar. Tendrán que experimentar también sus bautismos de fuego. Aún así, sin duda, será un tiempo glorioso para ellos, comparable al libro de los Hechos. La diferencia es que esta vez la Iglesia reconocerá a los vencedores entre ellos y se someterá a su consejo y enseñanza. Ellos serán un sacerdocio de Melquisedec, que mantiene el fuego encendido, a diferencia del sacerdocio levítico, donde Nadab y Abiú permitieron que el fuego se extinguiese, por lo que pensaron que era necesario encenderlo con la luz de su propio fuego. Levítico 10. Esta vez, el fuego del cielo que la compañía de Elías recibe en respuesta a la oración nunca se extinguirá, porque sus administradores y cuidadores harán todas las cosas correctamente. Y a diferencia que en Pentecostés, que había un avivamiento, luego se apagaba, se levantaba años más tarde otro avivamiento, y así ha sido durante estos 2000 años, este avivamiento va a continuar durante todo el reino milenial sin apagarse, hasta que toda la tierra caiga bajo la gloria de Dios, sea llena de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar completamente. Bien, el fuego que todo lo escudriña estará en ellos hasta que consuma incluso el polvo de la tierra, como decía en el caso de Elías, ¿verdad? Es decir, a toda la humanidad, que es polvo, arderá con este fuego santo hasta que todas las cosas hayan sido sujetas, bajo sus pies. 1 Corintios 15. Las fiestas en Elías como patrón de tabernáculos.
Después del enfrentamiento en el Monte Carmelo, Elías comenzó a orar por lluvia. La historia se encuentra en Primero de Reyes 18, 41 al 46. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una gran lluvia suena. Y Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió. Y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: he aquí una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Yahvé fue sobre Elías, la cual ciñó sus lomos y vino corriendo delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Elías tuvo que orar, pero una vez que el fuego de Dios cayó sobre el sacrificio, ¿por qué se tardó 7 veces para que la lluvia cayera? ¿Por qué? La respuesta es fácil de ver cuando entendemos la secuencia de eventos como el cumplimiento de la pauta de los días de fiesta. Después del día de la expiación viene la fiesta de tabernáculos. Esta es la lluvia, la efusión del Espíritu por la que Elías estaba orando. Él oró 7 veces porque la fiesta de tabernáculos es una fiesta de 7 días, pero el Espíritu no podía venir hasta el 8º día de tabernáculos. No se nos dice si Elías tuvo que orar por 7 días o si él simplemente repite su oración 7 veces en un periodo de varias horas. Creemos, sin embargo, que Elías oró por 7 días porque esto sería mejor para cumplir con el patrón de los días festivos. De hecho, creemos que todos estos eventos en realidad ocurrieron en esos días festivos, primer día de tabernáculos, segundo día, etc. A pesar de que es imposible corroborar esto con alguna declaración bíblica escrita. Aún así, el historiador del primer siglo, Josefo, nos dice en Antigüedades 8, 13, 2, y aquí pues nos da una pista de que realmente fue allí, ¿no? Dice, Menandro menciona esta sequía de Elías en su relato de los hechos de Edbaal, rey de los tirios, el padre de Jezabel, la esposa de Acab, en el que dice así: en virtud de él hubo una falta de lluvia desde el mes de Hiperberateus hasta el mes de Hiperberateus del año siguiente. En fin, ahí nos da la fecha de esa sequía, el mes de esa sequía. Menandro, a quien Josefo cita aquí, vivió cerca de 3 siglos antes que Josefo. Menandro fue un dramaturgo griego bien conocido de su época y escribió más de 100 obras de teatro. La mayoría de sus obras se perdieron, pero Josefo debió tener acceso a algunas y fue capaz de citarlo. Él dice que Menandro menciona la sequía durante la época del rey sacerdote Edbaal de Tiro y el rey Acab de Israel. Ocurrió, dice, en el mes conocido por los griegos como Hiperberetaeus, que es el mes 7º que los hebreos llaman Tirri. En este mes es el mes de las fiestas de otoño en Israel, comenzando con la fiesta de las trompetas en el día 1 de Tirre y terminando con la fiesta de los tabernáculos en Tirri 22. Menandro obviamente estaba errado al pensar que la sequía duró solo un año, pero apoya la idea de que estos hechos ocurrieran en el mes de Tirri, y así nos hace disfrutar un poco de historia secular que apoya nuestra creencia de que estos eventos del patrón en la vida de Elías en realidad ocurrieron en los días de fiesta que se supone que representan. En cualquier caso, es evidente para nosotros que los 7 días de oración representan los 7 días de la fiesta de los tabernáculos, tiempo durante el cual aún no había lluvia. Al 7º día, el siervo de Elías vio una pequeña nube que se levanta del mar. Elías entonces mandó a decir al rey Acab que debía viajar rápidamente a Jezreel para no atascarse en el barro, y con el crecimiento de los arroyos, Acab creyó a Elías y cabalgó duro en su carro, pero Elías corrió delante de él y lo precedió hasta Jezreel, versículo 46. Esta fuerza sobrenatural, o tal vez un milagro de viaje en el tiempo, como hizo Jesús en Juan 6:19, se produjo al mismo tiempo que el aguacero de lluvia. Esto también es una parte de la fiesta
de Tabernáculos. Es decir, el octavo día de Tabernáculos, el día en que esperamos se pueda ver la plenitud del Espíritu manifestarse en la tierra. Discutiremos esto con más detalle en el próximo capítulo, cuando podamos dedicarnos a un estudio más completo de tabernáculos. Por ahora, sin embargo, debemos contentarnos con señalar el patrón de tiempo después de 7 días. Es decir, que fue en el octavo día de tabernáculos cuando llegaron las lluvias en abundancia. Elías corrió a Jezreel. Jezreel tiene un doble significado: Dios dispersa y Dios siembra. El significado de este nombre se imparte en los 2 primeros capítulos del profeta Oseas. Allí el profeta tuvo un hijo llamado Jezreel porque Dios tenía intención de dispersar a la casa de Israel, pero hacia el final de Oseas 2 descubrimos que Dios realmente solo estaba sembrando la casa de Israel en el campo, que es el mundo, Mateo 13:38, para preparar una gran cosecha de almas aún por venir, con todos los cristianismo que vino a Europa y con todo este gran avivamiento que va a venir ahora en este último tiempo. A Europa y de ahí Estados Unidos, etcétera, como saben. La casa de Israel fue llevada a la tierra de Asiria entre el 745 al 721 a.C. y nunca volvió a su antigua tierra de Canaán. La casa de Judá, por su parte, fue deportada a Babilonia un siglo más tarde, pero se les permitió regresar después de tan solo 70 años de cautiverio. Hay distintas profecías para Israel y para Judá, pero pocas personas hoy en día reconocen esas diferencias y cometen el error de asumir que todas ellas se aplican a los judíos de hoy, cuando no es así. Los judíos están cumpliendo una serie de profecías, pero las de la casa de Israel se cumplen en personas que no son los judíos. Explicaremos esto más adelante en el capítulo 11. La historia de Elías demuestra que las profecías relativas a Jezreel comenzarán a cumplirse en el octavo día de tabernáculos, es decir, con el cumplimiento de este día de fiesta empezará la gran cosecha de avivamiento mundial. El último gran avivamiento mundial. La lluvia del Espíritu hará que las semillas crezcan y produzcan una cosecha abundante en la edad de tabernáculos. Israel se perdió, se encontró y se restauró, porque Jezreel es simplemente otra manera de deletrear Israel. Muchos otros se reunirán con ellos en el reino de Dios, como se dice en Isaías 56 del 6 al 8. Y a los hijos de los extranjeros que se allegaren a Yahvé para ministrarle y que amaren el nombre de Yahvé para ser sus siervos, todos los que guardaren el sábado de contaminarlo y abrazaren mi pacto, yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada para todos los pueblos. Dice Yahvé el Señor, el que junta a los echados de Israel. Todavía les juntaré otros a los ya reunidos. En ese momento muchas personas de todas las naciones tendrán el deseo de aprender de Dios y de su ley. Aquellos que han aprendido a pensar en términos de un rapto han creído generalmente que la venida de Cristo es el fin de todas las cosas. Se les ha enseñado erróneamente que Jesús viene pronto y que cuando lo haga no habrá más oportunidad de ser salvos. Esta enseñanza se ha utilizado para intimidar a la gente para aceptar a Cristo en millones de llamados al altar. Pero estas enseñanzas no se basan en una comprensión de las fiestas y sus cumplimientos proféticos. El hecho es que la era de tabernáculos será un tiempo de tremendo evangelismo en todo el mundo. Lo que se ha hecho bajo Pentecostés es solo una imagen tenue de lo que se puede y se hará bajo la unción de tabernáculos. Isaías 2, del 2 al 4 dice: y acontecerá en los últimos días que el monte de la casa de Yahvé será establecido como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y todas las naciones correrán a él. Y muchos pueblos vendrán y dirán: venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe acerca de sus caminos, y andaremos por sus veredas. Porque la ley saldrá de Sión con acento, el monte Hermón, y la nueva Jerusalén, la palabra del Señor he añadido yo ahí, la nueva Jerusalén. Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces.
no alzará espada nación contra nación y ni se adiestrarán más para la guerra. Ni una sola palabra en este pasaje insinúa que la gente no tendrá más oportunidad de aprender de Dios y convertirse en cristianos. Es de hecho un pasaje muy optimista que retrata un movimiento de Dios en todo el mundo. En un sentido, este esfuerzo evangelístico comenzó bajo la unción de Pentecostés, pero en última instancia se cumplirá en los tabernáculos. El momento en que esto ocurrirá se ha demostrado en la historia de Elías, quien sobrenaturalmente corrió a Jezreel con la lluvia de tabernáculos. Llegamos ahora a un estudio más completo de la fiesta de los tabernáculos y de las leyes proféticas que nos dan una mayor comprensión de los acontecimientos por venir. Pues bien, queridos, hasta aquí hoy. Ha ido un poco rápido porque tengo una cita, pero ya saben, el viernes próximo estaremos viendo ya propiamente la fiesta de los tabernáculos. Hasta mañana. Si Dios quiere, que Dios les bendiga mucho. Les espero en una nueva edición de mi libro, Madurando en Madurez.